En la mañana de hoy nos corresponde hablar del screening actual del cáncer de colon. Se estima, según las estadísticas ofrecidas para GLOBOCAN 2018, que la incidencia del cáncer colorectal fue de 1.849.518 nuevos casos, ubicándolo en la tercera posición del reporte de cáncer para ese año. Se estima que 97.220 nuevos casos de cáncer de colon fueron reportados y 50.630 muertes por esta misma causa. Esto según las estadísticas ofrecidas por la NCCN. Dentro de la epidemiología, el carcinoma colorectal es una de las neoplasias más frecuentes en los países occidentales. De estas, el 60% de los casos reportados se habla que ocurre en estos países. A nivel mundial, constituye el tercer cáncer más frecuente en el sexo masculino y el segundo en las mujeres. Se dice que el 10% del total corresponde a los hombres y el 9.4% del total a las mujeres. Con relación a la ubicación anatómica, el recto presenta la mayor incidencia en cuanto a este tipo de cáncer, el 37%. El sigma, el 31%, con menos frecuencia se ve afectado colon ascendente, ciego, descendente, transverso, el ángulo hepático y el ángulo esplénico respectivamente. En la siguiente diapositiva se pueden observar las estadísticas de nuestro hospital recogidas durante los años de 2014 a 2018 con un total de 110 casos reportados. Cuando se analiza de acuerdo a los grupos etarios, se observa que el mayor número de pacientes afectados por esta patología se encuentra en el rango de edad comprendido de los 45 a los 64 años, otorgándole un 74% de frecuencia en este grupo de edad. Cuando se realiza la distribución en cuanto a sexo, se observa que no hay diferencias. Existe un 50% para el sexo femenino y un 50% para el sexo femenino. El crecimiento de los adenomas es lento. Esto hablando de la historia natural de la enfermedad. Se estima que entre los 5 y los 10 años es el tiempo necesario para que un pólipo de 10 milímetros se transforme en un carcinoma o en un cáncer invasivo. Y es que deben ocurrir en este transcurso de tiempo múltiples mutaciones, múltiples alteraciones que a la larga pues van a finalizar en la malignización de estas estructuras, de estas neoformaciones. Con relación a las definiciones, el cribado también es conocido como screening, diagnóstico precoz, tamizaje. Y es el programa epidemiológico de aplicación sistemática universal para determinar en una población determinada y asintomática, recordar que deben estar asintomáticos, una enfermedad grave o en estadios iniciales o precoces, con el objetivo de disminuir así la tasa de mortalidad que puede estar asociado entonces al oportuno tratamiento eficaz o curativo que se ofrezca para esta patología. Los pólipos son masas o protuberancias circunscritas, visibles macroscópicamente y que se proyectan a la luz de una mucosa. De acuerdo a la disposición histológica, si este tipo de estructuras tienen disposición tubular de las criptas displásicas, nos encontraremos ante adenomas tubulares, mientras que si cuenta con proyecciones digitiformes a nivel histológico, estaremos hablando de adenomas vellosos.
La clasificación de los pólipos se puede hacer mediante cuatro grandes grupos, como serían los pólipos adenomatosos, que constituyen proliferaciones no invasivas de células epiteliales. Los pólipos hiperplásicos o cerrados son pólipos no neoplásicos más frecuentes, son más prevalentes en personas en edades avanzadas. Los pólipos inflamatorios son procesos regenerativos secundarios a un foco inflamatorio. Los pólipos amartromosos son proliferaciones de células maduras de la mucosa. De acuerdo a su base de implantación, pueden ser sésiles o pediculados. El riesgo para presentar cáncer de colon se habla que en la población general puede oscilar entre el 5 y 6%. En aquellos individuos con antecedentes personales, este riesgo aumenta al 15 o 20%. En individuos con enfermedad intestinal inflamatoria ya ronda el 15 al 40%. En aquellos pacientes con cáncer colorectal no polipósico hereditario, el 70 al 80%, o en síndrome de Lynch. Existen múltiples factores de riesgo, como son edades comprendidas entre los 45 a los 50 años y de allí en adelante. También existen otros riesgos, como son la ingesta elevada de carnes rojas, dietas con poca fibra, síndromes hereditarios, sedentarismo. Cuando dividimos la población en grupos de riesgo, podemos hablar de tres grandes grupos. El grupo de bajo riesgo son individuos menores a 45 o 50 años que no cuentan con antecedentes ni personales ni patológicos, por lo cual estos individuos no son candidatos para incluir en el cribado. Aquella parte de la población con riesgo medio serán individuos mayores a 50 años sin antecedentes personales ni familiares de carcinoma colorectal. Pero entonces la edad sí constituye un factor de inclusión. Podemos ofrecerles pruebas como colonoscopia cada 10 años, detección de sangre oculta en heces anual o bianual, pruebas inmunológicas cada 1 o 2 años, sigmoidoscopia cada 5 años. Y aquel grupo de la población con riesgo alto serían pacientes con antecedentes personales y o familiares de carcinoma colorectal, pólipos colorectales y síndromes hereditarios. El programa de cribado específico y entonces serían candidatos a cribado específico en una unidad especializada. Resumiendo todo lo anterior, entonces nos encontramos ante un paciente en la consulta que pues debemos definir de entrada si hay sospecha o no de cáncer de colon. Si es un individuo del cual nosotros como facultativo tenemos sospecha de cáncer de colon, de entrada debería ir por colonoscopia, debido a que nos permite realizar un diagnóstico certero de la patología y confirmar la hipótesis diagnóstica. Si no se cuenta con esta sospecha de cáncer, entonces se ahondará en factores de riesgo personales y o familiares. Si no tiene factores de riesgo ni familiares ni personales, iremos entonces ahora por la edad. Si son individuos menores a 50 años, entonces no es necesario el cribado. Si son individuos mayores a 50 años, sangre oculta en heces anual o bianual, sigmoidoscopia cada 5 años y colonoscopia cada 10 años son las opciones que se pueden brindar. Se dice que el cáncer de colon es susceptible a cribado, en vista de que se puede actuar a través de la prevención primaria y secundaria, la primaria mediante el control de los factores de riesgo o secundaria mediante el diagnóstico precoz de la enfermedad. Y es que el cáncer de colon es una patología
de la cual se conoce su historia natural. Es una prueba, es una patología de la cual o para la cual se cuentan con múltiples pruebas para screening y que a la larga pues podemos determinar una alta mortalidad y morbilidad. Entrando en materia, con relación a las técnicas de cribado, las podemos dividir en dos grandes grupos: las pruebas de cribado fecal y las pruebas estructurales para evaluación colónica. El cribado fecal lo podemos realizar mediante la detección de sangre full tenaces, el método de Guayaco, detección inmunológica, el análisis del ácido desoxirribonucleico fecal. Mientras que las pruebas estructurales para evaluación colónica las podemos dividir en tres grandes grupos: endoscópicos como rectosigmoidoscopia y colonoscopia, radiológicos, el enema opaco, así como también opciones no invasivas que serían endoscópicas, la cápsula endoscópica, o radiológicas, la colonoscopia virtual. Las pruebas para la detección de sangre ocultanese, bueno, se basa en la oxidación de un compuesto fenólico a una estructura quinona. El proceso de oxidación se lleva a cabo gracias a peroxidasas y catalasas, entre las cuales se encuentra la hemoglobina humana. Los indicadores usados en esta prueba incluyen el guayacol, la ortolidina y la benzidina, pero es importante recalcar que se pueden presentar falsos positivos si el paciente ingirió recientemente carnes rojas, así como falsos negativos si el paciente está consumiendo vitamina C. Con relación al análisis del ADN fecal, recientemente se han desarrollado pruebas de heces que permiten el análisis del ADN, identificando así la presencia de células tumorales en las heces mediante técnicas de biología molecular. Tiene una sensibilidad del 87%, con una especificidad para detección de neoplasias del 40%. Son pruebas de cribado fecal. Se puede decir que son capaces de detectar neoplasias en fases iniciales cuando el paciente está asintomático y son sometidos a determinaciones repetidas. Se dice, o lo que está descrito, es que tienen la peor relación costo-beneficio en vista de que no puede, o sea, de que su sensibilidad, si bien es del 87%, la especificidad es apenas del 40%. Son pruebas sumamente costosas y que actualmente no se incluyen como tal en el screening, sino se dejan más que todo ya cuando existe el diagnóstico de cáncer de colon, pues para la correcta clasificación del mismo. Para hablar de la detección de calprotectina fecal, debemos recordar que es una proteína leucocitaria que predice el grado de inflamación colorectal. Es una proteína que se encuentra elevada en pacientes con esta patología, por lo que se ha propuesto que la concentración de calprotectina en heces puede ser un marcador de neoplasias e inflamación para el colon. Ahora bien, como desventaja, se sabe que la variabilidad individual que se produce entre los distintos días hace difícil emplearlo como método de screening, así como el hecho de que no es un marcador específico para patologías colorectales. La colonoscopia, el estudio por excelencia recomendado, consiste en el examen endoscópico directo de la mucosa de todo el colon hasta el ciego inclusive. Se suele realizar bajo sedación y tras la correcta y exhaustiva preparación colónica mediante dietas y uso de laxantes. Debe recalcarse que a medida que el tamaño de los pólipos es menor, la probabilidad de no ser detectados por colonoscopia aumenta del 13% para adenomas entre 6 y 10 milímetros y del 26% para adenomas entre 1 y 5. Ello ocurre especialmente en lesiones localizadas a nivel de colon derecho y con adenomas planos. También aquí queda en evidencia la importancia de la correcta preparación colónica, puesto que de no llevarse a cabo de manera correcta, pues podrían quedar residuos que dificulten la visualización de lesiones pequeñas o incipientes. La colonoscopia virtual o colonografía por tomografía computarizada tiene la ventaja de no requerir sedación.
Esto de no ser invasivo, pues es hasta cierto punto controversial, puesto que igual debe insuflarse colon, igual debe llevarse a cabo mediante instrumental específico. Eh, el intervalo se recomienda cada 5 años. La colonografía por tomografía computarizada está indicada ante la imposibilidad de paso de instrumento y pues la imposibilidad para realizar una colonoscopia convencional o en pacientes con alto riesgo o edad avanzada. La rectosigmoidoscopia consiste en el examen endoscópico directo de la mucosa colónica distal, en general hasta 60 centímetros del margen anal externo. La detección de adenomas avanzados es significativamente inferior a la observada en el cribado mediante colonoscopia, precisamente por la limitación de que solamente podemos observar mucosa colónica distal. Se establece un intervalo de 5 años entre sigmoidoscopias de cribado sin alteraciones. Si se reportan alteraciones, pues este intervalo debe disminuirse. Al no emplearse habitualmente, sedación es más molesta, lo cual dificulta la correcta adhesión de los pacientes para repetirlo de manera periódica. La cápsula endoscópica, un dispositivo que si bien su utilización inicial fue para detección de patologías a nivel de intestino delgado, sobre todo hemorragias digestivas, pues después empezó a emplearse para detección o en el screening de cáncer de colon. Consiste en un pequeño dispositivo que se introduce vía oral con una cámara de video en ambos extremos, que también permite tomar fotografías a medida que progresa a través del tracto gastrointestinal. Las imágenes se transmiten a un pequeño dispositivo de grabación y pues pueden ser proyectados o son proyectados en una pantalla de ordenador. Debe hacerse la acotación que este tipo de dispositivo se encuentra un poco limitado para emplearlo en individuos con alteración del tracto del tránsito gastrointestinal, en vista de que si se ve enlentecido, pues podría haber una retención del dispositivo y agotarse la batería y complicaría un poco más pues todo el procedimiento. Ahora bien, si existe una hipermotilidad del tracto gastrointestinal, pues pudiera avanzar muy rápido este dispositivo y podrían no detectarse algunas lesiones presentes a nivel del colon. El enema opaco, bueno, es el enema de bario con doble contraste. Prueba radiológica que consiste en la administración de bario y aire a presión en colon. Se realiza previa a la correcta preparación colónica, no precisa sedación. Su sensibilidad es menor a la colonoscopia. No permite la toma de biopsia ni la resección simultánea de pólipos. Por tal motivo se dice que es un método de diagnóstico más no terapéutico. Se estima una sensibilidad del 41% con una especificidad del 82% para pólipos mayores a 5 milímetros y se dice que cercano al 90% pues para pólipos mayores a 10 milímetros. Como conclusión de este tema, de este seminario, recordar que el conjunto de transformaciones genéticas y citológicas que suceden en pólipos adenomatosos para que se malignicen hacen patente la importancia del cribado periódico, tal cual como se estableció de acuerdo a las distintas opciones con las que contamos actualmente. Se pueden utilizar diversas técnicas de cribado del carcinoma colorectal, ya sea de forma aislada o combinada, de acuerdo a la preferencia del facultativo, así como también de la disponibilidad que haya en cada centro y la disponibilidad económica de los pacientes. La efectividad de cada una de estas pruebas de tamizaje en cada uno de los intervalos de tiempo en los que se propone su utilización pues sigue siendo estudiada, día con día pues siguen avanzando los estudios con relación a cuál sería el intervalo realmente recomendado pues para este tipo de patología. Y bueno, la educación, el incidir en los factores de riesgo, la prevención, hacer mucho hincapié en prevención primaria
y prevención secundaria para esta patología. Muchísimas gracias y eso fue todo por el día de hoy.